Listo, hemos iniciado la grabación de nuestra primera sesión de la UCA Pensamiento Complejo para la Argumentación con el grupo 303 de la Licenciatura en Administración y Comercio de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bien, solamente tenemos esta sesión para atender nuestro primer módulo que lleva por nombre la realidad como sistema complejo. Entonces, vamos rápidamente, voy a compartirles la presentación en este momento. Bien, ahí tenemos ya nuestra presentación. Del módulo 1, la realidad como sistema complejo. Antes de iniciar, ¿ustedes ya avanzaron en las lecturas de su primer módulo? ¿Y en las actividades, su participación en el foro integrador? Si no tienen micrófono, les pido por favor que me respondan en el chat. Hola, buenas tardes. Yo leí el contenido, pero no he subido nada. Ok, muchas gracias, Orión. Bien, les pregunto para saber en qué, desde dónde iniciar, ¿no? Pero entonces vamos a partir desde el principio, como debe ser. Ok, gracias, Tonantzin. Bien, entonces vamos a continuar. Ay, discúlpenme. Bien, ahí están viendo la pantalla, ya cambió de diapositiva o sigue en la. Ah, ya, perfecto. Perfecto, gracias. Bien, entonces iniciemos. Vamos a tomar los siguientes acuerdos básicos, que ya no es para ustedes nada nuevo, para nuestras sesiones síncronas, ¿no? Entonces, llegamos puntuales a nuestra sesión síncrona, tendremos una tolerancia de 5 minutos, entonces comenzamos a las 6:35, perdón, a las 5:35 quien esté presente, ¿de acuerdo? Vamos a solicitar la palabra para las participaciones, levantando ahí la manita en la aplicación del Meet, por favor. Quienes tengan la posibilidad de mantener encendida su cámara, que obviamente no se contraponga con su actividad laboral o que no estén en tránsito, porque muchas veces están en tránsito, por favor manténganla encendida. Si no, bueno, la pueden tener apagada, pero sí les pido que sea visible su nombre completo, por favor. Nos dirigimos unos a otros y unas a otras, con respeto, con consideración, con empatía. Y voy a compartirles casi al final de la sesión la liga para su registro de asistencia a través de un formulario, también de esta misma plataforma. Como ya han visto, bueno, al iniciar tomamos la captura de pantalla de inicio, tendremos otras dos, una a la mitad de la sesión y otra al final de la sesión. Y igualmente, como haremos las grabaciones de las sesiones, pues bueno, se informará, se dará aviso y se solicitará su autorización para iniciar la grabación de la sesión. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, compañeras, estudiantes?
Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos. Bien, ¿cuál es el propósito de nuestro primer módulo? El propósito, la intención principal de este módulo de presentar la realidad como un sistema complejo es precisamente que logremos identificar todos, cuál es la importancia que tiene hacer uso del pensamiento complejo a partir del análisis que hacemos de la realidad, ¿no? Entonces, para esto tenemos que comprender que la realidad es en sí misma un sistema o un conjunto de sistemas complejos, ¿no? Porque hay muchas dimensiones, es decir, a esto se refiere la perspectiva multidimensional, a que son varias dimensiones que integran la realidad y que todas estas dimensiones se encuentran interrelacionadas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con alguna frase, algún concepto? ¿No? Continúo entonces. Bien, vamos a encuadrar nuestra UCA. El próximo jueves termina ya nuestro primer módulo de trabajo, el día 13 de noviembre. Y inmediatamente el día 14, el viernes, iniciamos nuestro segundo módulo, que es del 14 al 23 de noviembre. Todas estas fechas las compartimos, las comparten con el resto, con las otras UCAs que estén tomando. De tal suerte que nuestro último trabajo, que es la actividad integradora, la tenemos del 12 al 19 de diciembre. ¿Sí? De todos estos elementos, vamos a tener en total, válgame Dios, ¿dónde está mi cuenta? Vamos a tener 6 sesiones en total de trabajo. ¿Sí? Vamos a tener una sesión, la presente para el módulo 1, una sesión también para el módulo 2, 2 sesiones para el módulo 3, una sesión para el módulo 4 y una sesión más para la actividad integradora. Entonces vamos a tener muy compactados a través de las sesiones síncronas el abordaje de los contenidos. Por eso es muy importante que en esta ocasión ustedes se puedan adelantar en la lectura y en el inicio de sus actividades para que también puedan hacer uso del foro de dudas por cualquier complicación o duda que les surja y poder atenderla con tiempo, ¿no? También pueden hacer uso del correo electrónico y también, pues en su asistencia a las sesiones síncronas, si por alguna razón no me pudieron escribir correo, no pudieron participar en los foros, que sí asistan por favor a las sesiones síncronas y que traigan preparadas sus dudas para compartirlas y resolverlas en la sesión síncrona, porque para eso son, ¿no? Básicamente las sesiones síncronas, para abordar los temas más complejos, más complicados, más elaborados, pero también para apoyar su realización y su participación tanto del foro integrador como posteriormente de los foros reforzadores de aprendizaje y de sus tareas auténticas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, este es nuestro encuadre general de nuestra UCA, ¿de acuerdo? Les voy a compartir algunas generalidades sobre los módulos, ¿no? El primer módulo, la realidad como sistema complejo, vamos a ver generalidades de lo que es el pensamiento complejo, cuáles son sus características, de dónde surge, cuáles han sido sus principales aportes al estado del conocimiento actual, al análisis de los fenómenos que ocurren en la realidad, sean de la disciplina que sean, y también me estoy dando entrada a los compañeros. Y también vamos a ver
cuáles son sus características y en qué se diferencia del pensamiento racional o del pensamiento lineal, que es como la mayoría, si no es que toda la población, estamos más socializada, más acostumbrada a pensar y a conocer, ¿no? Posteriormente, en el módulo 2, vamos a ver el pensamiento complejo, específicamente, qué es el pensamiento complejo en red y rizomático, ¿no? Vamos a ver de dónde vienen estas palabras raras. Los rizomas en biología son los conjuntos de raíces. Entonces, para que se vayan dando ustedes una idea. De ahí viene el concepto de las raíces de, por ejemplo, el jengibre es un rizoma, la cúrcuma es un rizoma, los nabos, los rábanos, ¿no? Pueden ser rizomas también. Ya iremos viendo características de si traemos esta imagen de los rizomas, entonces quiere decir que estamos pensando como abigarradamente, como en red también, en red de redes, ya lo vamos a ir viendo. Y en el módulo 3 vamos a hablar sobre la metacognición y el análisis complejo de la realidad. La metacognición quiere decir o es más allá del conocimiento, qué es lo que nos lleva más allá del conocimiento, qué es lo que está más allá de nuestras percepciones iniciales para conocer, ¿no? Que tiene que ver también con los niveles de abstracción y de concreción de entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Y eso cómo se relaciona con un análisis complejo de la realidad. Y una vez que tenemos las generalidades de todos estos elementos, entonces entramos en nuestro módulo 4, que son las estrategias de argumentación, y entonces todo lo que vimos en los 3 módulos anteriores, para qué nos sirve o cómo nos sirve, cómo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, en casa, en nuestras relaciones con las demás personas, en los entornos laborales, en los entornos educativos, cómo lo aplicamos entre nosotros, ¿no? Y finalmente, pues tenemos nuestra actividad integradora, que también es importante que para llegar a la actividad integradora no perdamos de vista que durante toda nuestra unidad curricular de aprendizaje vamos a trabajar considerando como incidente crítico al cambio climático, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Manifiéstense, por favor. Si no, vamos asumiendo de que no hay ninguna duda y que podemos continuar sin problemas. ¿Así es? Bien, adelante. Bien, ¿cuál es nuestra agenda del módulo 1 o cuáles son los temas principales? Ustedes en la plataforma, en la plataforma tienen acceso al foro de planeación. Ahí se abre un tema de debate que se llama plan de trabajo. Ahí en ese plan de trabajo, ustedes van a identificar, por un lado, tanto el propósito y el objetivo, las competencias que se buscan desarrollar en ese módulo en específico. Van a encontrar también los temas principales que se van a atender en el módulo y las actividades principales. Para este módulo 1 encuentran básicamente cómo deben realizar su participación en el foro de presentación, que no tiene mayores indicadores de evaluación más que su propia participación, por un lado, y por otro lado viene las indicaciones y los criterios de evaluación junto con su ponderación para su participación en el foro integrador, ¿no? Que ya es dar respuesta a 2 interrogantes concretas. Y también ahí viene, en ese plan de trabajo, la liga a esta sesión síncrona, y vienen también lecturas o materiales sugeridos como complemento a los contenidos y a los materiales
que ustedes deben consultar sí o sí en cada módulo. Y por tanto, de ahí ustedes tienen el día que inicia el módulo, ustedes van a tener esta agenda, ¿no? Yo siempre la voy a retomar en cada una de nuestras sesiones síncronas, para que efectivamente nos estemos ubicando en cada uno de nuestros módulos como vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la agenda del módulo 1, los principales temas son 6. El primero es el pensamiento lineal contra el pensamiento complejo, ¿no? En qué consiste el pensamiento cartesiano, sus características, las características del pensamiento complejo, es todo lo que vamos a ver el día de hoy, todo esto, estos 6 puntos. Lo que dicen sobre con lo complejo y lo complicado, y cómo estas dos grandes concepciones o nociones conceptuales han llevado a la emergencia de nuevas teorías. En el punto 3, cómo la realidad se interconecta entre diversos agentes y agencias, ¿no? Los sistemas, y vamos a terminar un poco con los sistemas sociales complejos, el orden y el caos dentro de los sistemas complejos y el pensamiento complejo para la resolución de problemas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a iniciar. Quiero preguntarles, ya todos ustedes pasaron por la materia de desarrollo sustentable, equidad y responsabilidad social, ¿verdad? En el semestre anterior. ¿Sí? Sí, ya estuvimos por ahí. Perfecto, gracias, Yamilet, muchas gracias. ¿Ahí ustedes siguen viendo bien la presentación? Bien. Sí, gracias, Mayra. Bien, entonces, gracias, Tonantzin. Vamos a partir, antes de abordar lo que es el cambio climático, algo que nos tiene que quedar muy claro es que los procesos, no sea cual sea, no han aparecido por influjo divino o se han manifestado de un momento a otro, ¿no? Sino que son consecuencia de procesos de largo tiempo. Entonces, si bien el cambio climático, por ejemplo, es un proceso natural por el que atraviesa cíclicamente la Tierra a lo largo de los miles y millones de años que tiene el planeta existiendo como planeta, independientemente de que hubiéramos seres humanos o no en él, pues también es verdad que debido a la presencia humana es que este proceso, el cambio climático, se ha acelerado en su ocurrencia, pero además se han exponenciado tanto sus causas como sus efectos, ¿no? Entonces, ya no es más solo un ciclo natural, sino que además es un ciclo que está siendo catalizado, acelerado por la actividad humana. ¿Y por qué por la actividad humana? Bueno, entre otras muchas razones, pero una de ellas, la principal, es porque deriva esta aceleración, esta catalización del cambio climático de la crisis ambiental. La crisis ambiental que se viene o que se da más bien como consecuencia del modelo de desarrollo industrial en la mayor parte del planeta. Y esa crisis ambiental se manifiesta en todos los procesos de contaminación que tenemos del suelo, del agua y del aire, principalmente, ¿no?
Y esos procesos de contaminación son única y exclusivamente producto de la actividad humana. No hay otro ser vivo que contamine en el planeta. La contaminación como acción, como hecho, es una actividad exclusivamente humana, ¿vale? Por eso hablamos de la contaminación como un factor antrópico, antropos, hombre, ico, derivado de, ¿no? Entonces, es una actividad derivada del hombre, derivada de la acción del hombre. La deforestación, que también es hay procesos naturales de deforestación por los cambios de la vegetación, de acuerdo a los cambios del clima, de las temperaturas, de la ocurrencia de las lluvias en todo el planeta. Esos son procesos naturales. Pero las altas tasas de forestación y de sequía también son producto de la actividad humana. La pérdida de biodiversidad, de la misma manera, es otro factor que acelera el cambio climático, y la pérdida de biodiversidad como proceso natural tiene que ver con la extinción de especies. Las especies todo el tiempo, a través de los siglos y de los miles de años, una vez que se dio la vida en el planeta, todo el tiempo ha habido nuevas especies, especies que nacen, especies que mueren, que se extinguen, ¿no? Especies que no se adaptan, que se extinguen, especies que se adaptan y que cambian, que se diversifican. Pero nuestra actuación como seres humanos en todo el planeta ha generado que entremos a sus ecosistemas, ¿no? Que rompamos los equilibrios en sus ecosistemas, y entonces que de manera más acelerada esta extinción de especies que se daba a lo largo de cientos o miles de años, ahora se esté dando en conjuntos de décadas, de siglos o de décadas, ¿no? Entonces eso también ha acelerado todos estos procesos que nos van a configurar o que nos están configurando la crisis ambiental. Por eso hablamos de que la crisis ambiental es un proceso planetario. Y al ser un proceso planetario, o sea, no hay espacio en el planeta que esté libre de la crisis ambiental. Entonces, ustedes se pueden imaginar que al ser un proceso de deterioro generalizado en todo el planeta, también de manera generalizada se están afectando varias dimensiones al mismo tiempo en todo el planeta, con distintos efectos también en todo el planeta. Esto nos está configurando una crisis ambiental con efectos multidimensionales, porque no nada más es la parte ecológica la que se afecta o la que se deteriora, también es la parte económica, también es la parte social, la parte cultural, la parte política, ¿no? Todas las dimensiones de la vida humana también se trastocan, así como también trastocamos todas las dimensiones que equilibran al conjunto de ecosistemas, sean terrestres o sean marinos o acuáticos, ¿sí? Entonces, es importante que consideremos estos elementos para que entonces podamos imaginarnos cómo, cuando hablamos del cambio climático, por qué se nos está proponiendo desde esta UCA que pensemos el cambio climático como nuestro incidente crítico, ¿sí? Porque el cambio climático también tiene múltiples causas y también tiene múltiples efectos. No solamente tiene efectos sobre la parte ecológica o biológica, también tiene efectos sobre la parte económica, la parte cultural, la parte política, el establecimiento de asentamientos humanos, ¿no? Todos,
Y todas estas son dimensiones, distintas dimensiones de la vida humana. Por eso hablamos también de que entonces el cambio climático tiene efectos, igual que la crisis ambiental, multidimensionales. ¿Sí? Y entonces, por eso hablamos, o por eso se construye posteriormente como una manera para salir de esa crisis ambiental. Se habla de la sustentabilidad del desarrollo o de la sustentabilidad del desarrollo sustentable o del desarrollo sostenible, ¿sí? Hay quienes piensan en la sustentabilidad como un nuevo paradigma, como la nueva utopía, a donde los diferentes pueblos tendríamos que orientarnos. Y evidentemente, al igual como la crisis se manifiesta la crisis ambiental se manifiesta en un montón de dimensiones, igual que el cambio climático, también la sustentabilidad incide y se manifiesta y parte de las mismas dimensiones. Entonces, también por eso hablamos ahora de una sustentabilidad económica, una sustentabilidad política, una sustentabilidad cultural, una sustentabilidad biológica, ¿sí? O ecológica. Ante este cuadro del mundo, donde estamos hablando de un montón de dimensiones todo el tiempo, pues a mediados del siglo pasado, junto con los avances de la ciencia, sobre todo de las ciencias exactas, específicamente de la física, pues entonces se comienza a configurar un nuevo modo de pensar, y más que de pensar, de entender la realidad a través de la complejidad o del pensamiento complejo, que es la intención de relacionar todas estas dimensiones en que se manifiesta la realidad y todos sus fenómenos, todos sus procesos, para a partir del entendimiento de cómo interactúan estas dimensiones, también poder proponer soluciones que incidan en estas interacciones y no solamente en las dimensiones por separado, ¿sí? Así es como se va prefigurando, se van creando las condiciones para pensar para pensar en nuevas formas de acceder y de generar nuevos conocimientos para aplicarlos en la realidad. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Bien, continúo entonces. Gracias, Mayra. Bien, vamos a partir entonces de los siguientes elementos. Ay, se me fue. Cuando emerge la idea de la crisis ambiental y de las formas en que podría resolverse la crisis ambiental, por un lado, junto con los avances de la física, sobre todo, dice, bueno, pero ¿qué avances de la física? ¿Cuál de todos los avances? Cuando se descubre el quark, el quantum, cuando el método científico ya no es suficiente y los instrumentos que tenemos, o que estamos hablando del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, ya no son suficientes para seguir conociendo la realidad, ¿sí? Los distintos estados de la materia, la antimateria, ¿no? Las contradicciones de lo que ocurría cuando se creía que el universo, que todo estaba regido por leyes
y verdades absolutas que tenían aplicación en todo lugar, bajo cualquier condición. Y entonces nos fuimos dando cuenta que no siempre es así. Hay ahí una fractura, una ruptura. Y eso obligó a algunos científicos, a algunos filósofos también, a pensar las cosas de manera distinta y a proponer un análisis distinto de la realidad. Y así fue como tenemos, yo no voy a poner el pensamiento lineal versus el pensamiento complejo, pero sí voy a poner, como está la diapositiva, ambas ideas, ¿no? Ambas corrientes, ambas posturas. Y entonces tenemos que el pensamiento lineal, ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, tenemos este recuadro sobre fondo negro, donde tenemos las flechitas que nos van indicando una dirección y diferentes elementos, ¿no? Elemento A, elemento B, elemento C, elemento D, y así sucesivamente. Este es el pensamiento lineal. ¿Qué quiere decir este pensamiento lineal? Este pensamiento lineal se fue forjando con René Descartes en el siglo XVII, cuando él propone su método basado en la duda metódica, ¿no? La duda como la motivación que nos lleva a conocer más, y entonces tomar por principio dudar de todo y no dar nada por sentado, ¿no? Pero para que la razón nos lleve al nuevo conocimiento. O sea, la razón no de, ay, sí, tú tienes la razón. No, la razón como el acto de pensar, como el acto de razonar. Por eso, al pensamiento lineal también se le conoce como pensamiento racionalista o pensamiento cartesiano, porque viene de René Descartes. Y entonces este pensamiento cartesiano, lineal o racionalista, y desde las escuelas de la filosofía también este pensamiento se conoce como positivista, pero ya no vamos a entrar en mayores definiciones, sino nada más para que tengan idea de, si lo escuchan o lo leen en diferentes fuentes, sepan que es básicamente el mismo proceso de pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son las características de este pensamiento lineal o cartesiano? Ustedes pueden ver ahí en su diapositiva, bueno, que este pensamiento lo que hace es que agarra el fenómeno, la bola de cosas que están ocurriendo, le hace un cortecito, lo saca y lo disecciona, lo separa las partes. Y entonces se va especializando, ¿no? Y ustedes saben, ahí en la presentación les dije que soy bióloga, ¿eh? Entonces, hay colegas que son expertos en los pelitos que tienen las patas de las cucarachas. Entonces, son personas que están hiperespecializadas en el conocimiento de algo y saben todo acerca de esos pelitos de las patas de las cucarachas. Pero si ustedes les preguntan, ¿y qué pasa con el cambio climático? Pues les podrán decir algunas generalidades, pero no les van a decir, sí, es que el cambio climático pues es la variación exponencial de la temperatura y de la ocurrencia de todos los ciclos, ¿no? El ciclo hidrológico, y que genera procesos de inundación, de sequías, etcétera, ¿no? Entonces, este pensamiento hiperespecializado lo que genera es que entonces, al reducir la realidad, agarrar ese pedacito de esa bola, agarrar ese pedacito, lo que genera es que nos separa de las otras áreas del conocimiento. Entonces, poco sabemos de esas otras áreas del conocimiento. No tenemos
conocimientos básicos elementales que compartamos con las otras áreas del conocimiento, ¿sí? Y entonces da origen, este tipo de pensamiento lineal es el que dio origen también a toda la diversidad de carreras o de formaciones científicas o de disciplinas científicas, ¿no? Antes teníamos solamente, por ejemplo, la filosofía, la matemática, la física, después surgió la química, el derecho no era una disciplina científica, no era una ciencia, no lo es, pero es un estudio especializado, ¿no? La biología, que es una ciencia, y luego comenzaron a surgir derivadas de estas las otras disciplinas, las disciplinas científicas, ¿no? Y entonces ya viene la arquitectura, la administración, ya como disciplinas, no como ciencias propiamente, ¿no? Y entonces cada una de estas disciplinas o de estas áreas del conocimiento no lo veamos como carreras, o sea, utilicemos ese símil para que no se nos olvide, pero veámoslo como el ejercicio científico, ¿no? El ejercicio de la disciplina científica, lo que genera nuevos conocimientos. Entonces, cada espacio, cada nueva disciplina científica fue analizando la realidad, sí, pero una partecita de la realidad. Y se perdía o ignoraba, y no porque fueran personas ignorantes, no, sino porque hacían a un lado el resto de fenómenos que ocurrían en la realidad. Ellos o ellas solamente se limitaban a estudiar el pedacito que les tocaba, ¿no? Y entonces, eso daba como consecuencia que al ser solo enfocarse en ese pedacito de la realidad, los patrones que identificaban que ocurrían, asumieron o se asumió en distintos momentos que esos patrones ocurrían siempre. Y entonces esas repeticiones de, entonces si este objeto yo lo dejo caer, ¿no? Lo suelto aquí, tras, va a caer. Entonces, pues, la ley de la gravitación universal, ¿no? Hay una fórmula, y entonces la gravedad existe pues en todo el planeta, ¿no? Y sí, pero solo existe en este planeta. Entonces, esto de que la ley universal de la gravedad, con esa fórmula, solo aplica en este planeta. La gravedad en otro planeta o en otras condiciones atmosféricas cambia, ¿no? Entonces ya pierde su carácter universal, pero sin embargo sigue siendo la ley universal de la gravedad, ¿no? O de la gravitación universal. Y entonces eso fue generando que se definieran leyes universales o formas de solución de los problemas también de carácter universalista. Se fueron generando recetas, ¿no? Para resolver los problemas de la realidad. Y al generarse este analogía de recetas, pues entonces es como cuando hacemos un pastel, ¿no? Mezclamos determinada cantidad de ingredientes, lo horneamos a cierta temperatura, el pan tiene que inflarse tanto y en tanto tiempo va a estar listo. Y entonces eso, en cualquier lugar, se supondría que tendría que ser así, ¿no? Que tendría que funcionar esa receta. Y entonces lo que se busca con esos elementos es, con esa receta o con esas soluciones universales o universalistas, es tener el control de todos los procesos que van a ocurrir. Entonces, si ustedes se fijan, cada vez que pensamos, es que ¿por qué no podemos definir en qué momento va a ocurrir un terremoto? Ya hay un montón de sensores, ya sabe cómo vuelan los pájaros, cómo le hacen no sé qué. Tendríamos
qué poder predecir en qué momento va a ocurrir un temblor y para que entonces seamos capaces de controlar todos los efectos negativos que podría tener un temblor. Sin embargo, esto no es así. La naturaleza es nuestra principal maestra para decirnos que los seres humanos no podemos controlar ni predecir la mayor parte de los procesos naturales y tampoco de los procesos sociales. Los podemos encauzar, los podemos orientar, pero no los podemos controlar necesariamente, ¿no? Y entonces, a través de la intención de predecir y de controlar los fenómenos, pues entonces también lo que se busca en este afán nuestro por tener certezas, lo que vamos generando son relaciones de causalidad directa, que es lo que nosotros conocemos coloquialmente, que ustedes de seguro lo han escuchado en más de una ocasión e incluso lo han aplicado, de que para todo acto, ¿no? Para toda causa de origen hay una consecuencia. Entonces, cada causa tiene una consecuencia, ¿no? Y solamente es una causa, una consecuencia. Son relaciones otra vez lineales y además unidireccionales. Como vemos aquí en el esquema de a B, y si tenemos B, entonces C y entonces D, ¿no? A la primavera sigue el verano, sigue el otoño y al otoño sigue el invierno, ¿no? Entonces son procesos cíclicos que ocurren todo el tiempo y que no se mueven. Eso creíamos, ¿no? Entonces el pensamiento lineal también se caracteriza por eso, porque las cosas están dadas, son así, son inmutables, no hay nada que las cambie. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, profe. De acuerdo. ¿Y qué pasa entonces con el pensamiento complejo? ¿En qué momento se le ocurrió a Edgar Morin que la complejidad, cómo fue que la hizo existir? Bueno, cuando iniciábamos nuestra sesión les comentaba que el pensamiento complejo surge a partir de la crisis que implicó el descubrimiento del quantum, ¿no? Y del comportamiento de el quantum como partícula, pero también como onda. Esta idea en la física clásica, la mecánica clásica, significó otra ruptura, porque entonces todo lo que pensábamos del mundo físico, las leyes de la física, eso que vimos en la secundaria, todas, todos, ¿no? Resulta que no solamente no era así, sino que además transgredía todas las formas en que nosotros habíamos venido aprendiendo a conocer la realidad, a estudiarla. Entonces es cuando surgen la mecánica cuántica o la física cuántica y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Sin embargo, aun cuando hay una sacudida fuerte en la ciencia de mediados del siglo pasado, por esta contradicción de, ay caray, resulta que el mundo no nada más es algo dado, inamovible, sino que también hay un otro montón de cosas que no estamos viendo, pero que además de que no las vemos, tampoco entendemos o no sabemos cómo estudiarlas, ¿sí? Junto a esos elementos
también aparecen todos estos avances, como viene en la diapositiva del lado del pensamiento complejo, todos los avances que vienen de la geometría fractal, ¿no? De todo cómo se van alineando los distintos compuestos, como los caleidoscopios, ¿no? Que las estructuras moleculares no son solamente un enlace positivo o negativo y dos elementos abigarrados así en unión, sino que también bajo ciertas condiciones esos elementos podían cambiar de disposición en el espacio y también cambiar las características de sus enlaces de tal suerte que cambiaban, siendo los mismos elementos, cambiaban la estructura de la molécula. Y al cambiar la estructura de la molécula, cambiaba el comportamiento de la molécula. Y eso no teníamos manera de entenderlo con los avances del método científico y con el método científico como lo usábamos. ¿Por qué? Pues porque teníamos relaciones unidireccionales y lineales. Entonces no había manera de que entendiéramos que los fenómenos también pueden invertir su sentido o se pueden doblar sobre sí mismos y se pueden replicar. Esos comportamientos eran completamente ajenos a nuestro conocimiento para ese momento. Entonces, imagínense lo que les significó a los científicos, a los físicos de ese momento. La gente se volvió loca. Como me imagino que algunos de ustedes están ahorita, pero no tanto si ya vieron Matrix, ¿eh? No tanto porque ustedes son más de la era digital y todos estos elementos quizá los puedan para ustedes sea mucho más fácil comprender, en tanto que están en contacto con muchos otros elementos de las plataformas digitales, que es en lo que basan su comportamiento, ¿no? De estos elementos y también el surgimiento de las computadoras. No solamente se trata de la velocidad de computar operaciones en milésimas de segundo, cientos de operaciones, sino también la forma en cómo piensa la computadora, ¿no? Cómo está hecho el CPU, el cerebro de la computadora, para pensar considerando al mismo tiempo cantidades infinitas de variables. Entonces, cuando nos imaginamos en cómo piensa una computadora, pensemos o imaginemos que también así piensa nuestro cerebro. Y nuestro cerebro somos nosotros, ustedes, cada uno de ustedes. Entonces nosotros también pensamos así, considerando un montón de cosas al mismo tiempo. Y ese montón de cosas, como lo podemos ver en este esquema, también el que está en la parte inferior de la columna de pensamiento complejo, donde está el perfil de una persona, ustedes si le toman un poquito de cuidado a cada uno de los dibujitos que están ahí, van a ver que se refieren a distintas materias, ¿no? Hay por ahí la silueta de una persona con una pelotita, hay por ahí el símbolo del el DNA, una nota musical, un libro, un telescopio, son todos los conocimientos de todo lo que hemos podido aprender no solamente en la escuela, en la vida diaria, todos los días, todo eso lo tenemos en nuestro cerebro permanentemente. Nuestras relaciones, nuestros vínculos afectivos, las formas en cómo nos conducimos al caminar, al salir a pasear, al dirigirnos al trabajo. Todo el tiempo estamos interactuando con un montón de variables que ni siquiera hacemos conscientes. Entonces, la invitación del pensamiento complejo es hacernos conscientes de todas las variables que nos interpelan, que nos preguntan, que nos cuestionan y con las que estamos en contacto permanentemente. ¿Hasta aquí vamos bien? Chicos, chicas, ¿alguien? No me asusten.
Sí, profesora. Muchas gracias, Berta. Bien. Y entonces, por eso, a raíz de la emergencia de esta teoría de la relatividad y de la física cuántica, eso también facilita históricamente que este filósofo francés, Edgar Morin, por ahí de los años 60, propusiera esta noción del pensamiento complejo y desarrollara todo un método o antimétodo, como él le llamaba, porque decía, mi método es que no es un método, porque mi método no se pelea con el método científico, pero sí lo enriquece, ¿no? Entonces, por eso también yo no pongo el versus pensamiento lineal versus pensamiento complejo. Y ahorita vamos a ver por qué. Me estoy deteniendo más en estos elementos porque creo que es lo básico que necesitamos entender para que entonces después ustedes puedan proyectar lo necesario a partir de sus lecturas y puedan dar respuesta tanto al foro integrador como también incorporarse al siguiente módulo, ¿sí? Por eso, por favor, si algo no entienden, si algo no les queda claro, interrúmpanme y pregunten, por favor. Yo, igual que René Descartes, la duden de todo lo que se les diga y pregunten por qué, ¿vale? Bien, entonces, de todos estos elementos emerge esta propuesta de Edgar Morin del pensamiento complejo, que como ya hemos visto, pues es parte del análisis multidimensional de la realidad y se basa también al mismo tiempo que él va proponiendo desde las escuelas filosóficas el pensamiento complejo. Este pensamiento complejo se apoya en la emergencia de la cibernética, ¿no? De la elaboración de las primeras computadoras, de los primeros lenguajes de programación, de cómo haces pensar a la computadora, o sea, pensar en términos de resolver operaciones, para que al resolver esas operaciones, eso se convierta en comandos, ¿no? Y en cosas que la computadora comenzó a hacer, como escribir palabras que nosotros vamos tecleando, cómo se comunica, ¿no? Y entonces cómo se va comunicando el sujeto que mueve la computadora con cómo va funcionando la computadora. Ese proceso ya ahorita las nuevas generaciones lo tienen súper asimilado, introyectado en su ser. En mi generación, esos fueron procesos verdaderamente revolucionarios, ¿no? Eran condiciones verdaderamente eh, inverosímiles, ¿no? No podíamos dar crédito de que pudiéramos ser capaces de generar ese tipo de máquinas. Y bueno, ya ahora estamos en un momento en el que, pues, como vamos a ver más adelante, pues hasta incluso tenemos por vía de los genes, de pedacitos de genes, la echada a andar de nuevas máquinas, ¿no? De autómatas genéticos. Bien. Entonces, el pensamiento complejo tiene también sus características. Ahí en su contenido nuclear, lo sintetiza de manera muy sencilla, ¿no? Y los pone un poco en contraposición con el pensamiento lineal. Entonces, cuando hablábamos del pensamiento lineal, que el pensamiento lineal reduce toma un pedacito de la realidad, ¿no? Entonces se reduce, toma la parte y se olvida del resto del todo. El pensamiento complejo lo que hace es que no se olvida del todo. Sí puede agarrar un pedacito de esa realidad, pero no se olvida del todo. Se jala también el todo, ¿no? Y por eso tenemos este principio sistémico o
u organizacional del pensamiento complejo, ¿no? Donde todos los fenómenos que ocurren en la realidad no los podemos ver de manera aislada, sino siempre en su contexto, en las distintas relaciones que tiene y las interacciones que tiene con todas las dimensiones que ocurren en ese momento de la realidad, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el todo es más que la suma de las partes. Y cuando ese todo se manifiesta, surgen nuevas cosas. Esas son las propiedades emergentes que antes no habíamos visto, ¿no? Por eso emergen, no porque sean urgentes de las, llamen a emergencias, no, sino porque surgen en ese momento. Y luego, cuando decíamos de que se superespecializa el conocimiento, bueno, pues acá lo que tenemos es un principio hologramático. Al contrario, lo que se busca es, nuevamente, juntar, ¿no? Aglutinar todo. Entonces, se considera que las partes están en el todo, pero también el todo se refleja en las partes, ¿sí? Y luego tenemos un principio de retroactividad, que es, en el pensamiento lineal, vemos que las causas son unidireccionales, ¿no? Causa-efecto. Una causa, un efecto. Son lineales y son unidireccionales, van en un solo sentido. Y aquí, en el principio de retroactividad del pensamiento complejo, lo que se dice, lo que se propone es que la causalidad es circular, ¿sí? Todas las causas se siguen manifestando y todas tienen un efecto y el efecto a su vez se convierte en una causa. Y esa circulación de la causalidad nos lleva al siguiente principio, que es el principio de recursividad. Y aquí de lo que hablamos es de que todos los productos, todos los procesos que se dan, lo que se manifiesta en la realidad, es al mismo tiempo efecto de algo, pero al mismo tiempo que ese efecto también es la causa de otra cosa, ¿no? Entonces, el ejemplo que les pongo aquí es que los individuos producen a la sociedad, porque como individuos vamos decidiendo qué tipo de gobierno tenemos, qué tipos de usos y costumbres, qué tipo de tradiciones tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa sociedad, ese conjunto de personas con usos y costumbres, con formas de gobierno, con tradiciones, genera nuevos individuos, ¿no? Entonces, por eso es recursivo. O sea, lo uno genera a lo otro y lo otro genera a lo uno, todo el tiempo, permanentemente, ¿sí? El principio, luego tenemos el principio de autonomía y dependencia, que es que lo uno no puede existir sin lo otro, ¿no? Así cuando decimos que no hay luz sin oscuridad, que no hay autonomía sin dependencia, ¿no? Así que no hay lo frío sin lo caliente, ¿no? Pero aunque son nociones aparentemente en las antípodas, en los extremos, pues finalmente ambas se necesitan para existir, si no, no pueden estar, ¿no? Y eso nos lleva al principio dialógico, que ahí lo dialógico tiene que ver o hace referencia al diálogo, ¿no? A lo que se habla entre dos o más partes. Y entonces aquí estamos hablando de la relación entre dos contrarios, entre dos elementos que están aparentemente en pugna. Para Morín, no es que estén peleados y que solo estén en choque permanente. Para Morín, este choque también habla de una complementariedad. Para que exista el uno, otra vez, que exista el frío, también se necesita lo caliente, ¿no? Entonces, estas relaciones que no son dicotómicas excluyentes, o lo uno o lo otro, no. Son
como en el pensamiento lineal. O eres alto, o eres bajo, pero no puede ser las dos cosas, ¿no? O sea, estoy exagerando, pues, muy burda en mi ejemplo, pero pues es que desde el pensamiento complejo, un poco podríamos decir, bueno, pues es que depende de quién te esté midiendo, ¿no? O cuál sea el estándar de la altura en ese lugar. A lo mejor el estándar de la altura sea de 1,80 y entonces una persona de 1,60 es una altura estándar, pero si la altura estándar o promedio es de 2 metros, pues entonces seguramente una persona que mide 1,60 será una persona bajita, ¿no? Entonces, son entidades complementarias, no son entidades que se rechacen y que sean excluyentes en ese rechazo, ¿sí? Y finalmente tenemos el principio de, disculpen el nombre, de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Es, como viene aquí en este dibujito, donde hay una persona que se mira en el espejo, es la incorporación de la persona, del sujeto que investiga o que quiere conocer en el propio fenómeno que está conociendo, ¿no? Esa persona, sus características, su contexto, sus condiciones, si desayunó, si está de buena, si se peleó con la pareja, si está preocupado porque el hijo reprobó, si dejó la lavadora puesta, si tiene que resolver las vacaciones, que porque no le va a alcanzar para pagar la colegiatura este mes, que tiene que entregar el informe mensual. Todos esos elementos también constituyen y también afectan la manera en cómo las personas nos acercamos al conocimiento de la realidad. Y todos esos elementos también los tenemos que incorporar en ese conocimiento de la realidad. O sea, no hay manera de que como sujetos estemos escindidos, estemos afuera de lo que conocemos. Esa es una de las principales diferencias de lo complejo y el pensamiento lineal. Que la persona que conoce se incorpora en lo que está conociendo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? ¿Los dejé peor que la lectura? Adelante, Tonantzin. ¿No levantaste la mano, Tonantzin? Sí, perdón, es que no podía activar el micrófono. Ok, adelante. Sobre este último punto, que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero no sé si son las dos cosas o es una nada más. Nosotros, dentro de lo que entendemos por nuestra percepción en general, o habla de nosotros, cómo somos parte, en este caso, por ejemplo, del cambio climático, o sea, ¿serían solo nuestra percepción o cómo somos parte del cambio climático? Son O las las dos. son las dos cosas. Desde el Ah, pensamiento ok. complejo, son las dos cosas. Ah, ok, gracias. De nada. Si estuviéramos hablando en términos lineales, solo sería como nosotros siendo parte del cambio climático, ¿no? O sea, cómo nuestras actividades humanas impactan y ya. Pero no solamente tiene que ver con cómo nosotros impactamos, sino qué hay detrás para que nosotros como sociedades humanas impactemos, ¿sí? Por eso, eh, cuando lleguen al punto en la lectura donde se describe el incidente crítico, se habla de la conferencia de las partes, de la COP, ¿no? Y entonces hay una crítica desde el contenido nuclear donde dicen, pero bueno, en la COP solamente se consideran ciertos elementos más en relaciones como unidireccionales que desde la complejidad. Y entonces esto genera soluciones
pues que también son reduccionistas y que no consideran las distintas dimensiones que en realidad están interviniendo en los procesos, ¿no? Entonces, esa condición tiene que ver precisamente con que la conferencia de las partes, como muchas reuniones a nivel internacional y prácticamente mucho de la vida institucional y a nivel mundial que tiene que ver con el cambio climático o casi con cualquier problema socioambiental, se revisa así, de manera lineal. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas, no solamente porque así le funcione al sistema para que el propio sistema no sea cuestionado, ¿no? Y entonces nos dicen, tú ahorra agua, tú deja de tirar el papel, ¿no? En lugar de cuestionar las relaciones estructurales del modelo de desarrollo en donde el gasto del agua por parte de la industria o de otros sectores como el agropecuario es muchísimo mayor que el uso doméstico, ¿no? Pero a nosotros, como individuos separados, como unidades familiares, es a quienes nos cargan como el mayor costo, ¿no? Y la culpa también, ¿no? Para no cuestionar la forma en que está construido el modelo. Y nosotros aquí lo que pretendemos es justamente cuestionar el modelo, pero también para que a partir de ese cuestionamiento del modelo, cuestionemos nuestras prácticas y para que entonces en colectivo seamos capaces de cambiar nuestras prácticas, pero también de exigir el cambio de esas prácticas en el siguiente nivel, que es en la industria y en el sector agropecuario y a nivel internacional, y que efectivamente eso tenga una repercusión mucho más amplia que solo apostarle a soluciones individuales y en donde te cargan la responsabilidad de manera individual, ¿no? Por eso, esa es la intención también de que analicemos eh, el cambio climático como este proceso global, multidimensional, pero que además tiene efectos en todas las esferas de nuestra vida, como personas individuales, que somos aquí las 13 personas que estamos, pero también como el colectivo en los barrios, en las colonias, en las ciudades y en los estados donde vivimos, ¿no? Y en los espacios de trabajo donde laboramos también. ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? Bien, vamos a continuar rápidamente. Entonces, yo aquí les voy a pedir que el próximo fin de semana, ojalá tengan la oportunidad, y se los digo muy en serio, ojalá tengan la oportunidad de ver una de las siguientes películas. A ver, a ver, aquí tenemos en el chat, permítame. Ah, ok, perfecto, Yamilet, gracias. Que vean Matrix, si pueden ver la trilogía, vean la trilogía. Si pueden ver esta otra película de todo, todo al mismo tiempo en todos los lugares, que ganó el Oscar hace 2 años, si mal no me equivoco. También véanla. Es para que se diviertan, pero también viendo una película eh, que les habla desde la complejidad, ¿no? Y que trabaja precisamente con las siguientes teorías. La manera en cómo computamos, cómo pensamos a partir de que tenemos las computadoras, ha incrementado la capacidad de almacenamiento de información, no solamente en los propios aparatejos,
sino también en nuestro cerebro, ¿no? Porque ahora tenemos acceso a una cantidad de información prácticamente ilimitada sobre el tema que sea. Entonces, todos esos elementos, claro, si usamos las plataformas para pasearnos por una gran diversidad de contenidos, ¿no? Entonces, eso fue generando, por supuesto, imagínense hace 40 años, cuando muchos de ustedes todavía no nacían y algunos eran todavía bebés, cómo fueron surgiendo las distintas teorías justo a resultas de la teoría de la relatividad y de la física cuántica y del pensamiento complejo. Entonces, todos estos elementos fueron los que configuraron las condiciones para que entonces se pensara en la teoría del caos, se pensara en la teoría de las catástrofes, en los sistemas complejos adaptativos, en los algoritmos genéticos y en los autómatas celulares. Porque entonces todas estas teorías parten de considerar a la unidad básica no como un átomo con una partícula central y electrones orbitando alrededor de él como la partícula básica, no, sino considerar al sistema integrado por distintos elementos, distintos compuestos, y ese sistema en constante interacción con todos los otros sistemas que están alrededor. Entonces está siendo atravesado, golpeado, interactuando al mismo tiempo con toda esa información. Pensemos en nosotros. Cuando salimos todos los días a las 6 de la mañana de nuestra casa, quienes viven en la Ciudad de México, para tomar el metro. Todos los días en la mañana nos damos un golpe de realidad. Con la señora que vende los tlacoyos, con el de las tortas de tamal, con el del micro, con el del el metrobús, el metro, las otras cientos y miles de personas que también tienen su propia realidad, sus propias condiciones y sin embargo aparentemente vamos caminando solos, solas, pero al mismo tiempo estamos siendo atravesados por todas esas realidades, así como nuestra realidad también les atraviesa al resto de personas. Pero pensamos que no solamente son las personas como sistemas, también son la forma en cómo está diseñada la ciudad, la forma en cómo se toman las decisiones en esa ciudad, la forma en que las decisiones que se toman en el país impactan a esa ciudad, las decisiones que se toman en otros estados, la economía, la cultura, la inseguridad, los procesos de nuevas pedagogías, nuevas formas de aprendizaje, todo eso al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, solo por hablar de la teoría del caos parte de considerar sistemas muy sensibles a pequeños cambios, ligeros cambios. Por eso, desde la teoría del caos se dice que el aleteo de una mariposa en un lugar, en América, en la Amazonia, puede provocar un tsunami en Japón, porque estamos hablando de un sistema tan sensible que un pequeño aleteo, piensen en ese aleteo como una pequeña modificación en las condiciones del sistema que generan, que tienen un impacto de una envergadura mayor. Eso es la teoría del caos. De algo chiquito, una explosión grandota, ¿no? De lo que sea, o sea, un gran desprendimiento de energía. Y eso genera caos, ¿no? En el sistema. Por eso es la teoría del caos. Y así nos podemos ir, por ejemplo, los sistemas complejos adaptativos. Voy a hablar de la teoría de la evolución. Nos quedan 10 minutos. Entonces, antes de continuar,
Chicos, no hemos tomado la otra foto. Por favor. Vamos a tomar aquí la captura de pantalla. Gracias, Berta. Quienes puedan encender su cámara, por favor, enciéndanla. Que nos vean que sí estamos aquí. Perfecto. ¿Alguien más? Además de... Gracias, Orión. Rápidamente. Gracias, Gerardo. Gracias, Oralia. Ahí va ya nuestra foto. Muy bien, David, gracias. Listo, muchísimas gracias. Bien, entonces, sobre los sistemas complejos adaptativos, rápidamente. Bueno, no, creo que ya nos quedan solo 10 minutos, porque podría yo aquí extenderme mucho más, pero bueno, lo que quiero que les quede claro es que gracias a estos avances científicos desde la física y la emergencia de nuevas carreras, de nuevas ciencias como la cibernética, se avanza de tal suerte que junto con el pensamiento complejo como postura metodológica y como postura filosófica, se da con una nueva propuesta para analizar la realidad. Y entonces, al ver todos estos elementos de estudio de la realidad con estas ciencias, pues entonces entendemos que la realidad es compleja, no es plana, no es una sola dimensión y no son solo relaciones de una sola causa y de un solo efecto y en una sola dirección las que ocurren, sino que son múltiples relaciones en todos los sentidos ocurriendo al mismo tiempo en diferentes dimensiones además. Eso es la complejidad, que es distinto de lo complicado, ¿no? Lo complicado simplemente parte de considerar un montón de variables al mismo tiempo que son difíciles de estudiar al mismo tiempo. Y eso es muy complicado. No es para cualquier persona entenderlo, ¿no? Un poco eso. Y el pensamiento complejo, la complejidad, lo que dice, no, sí, claro que lo podemos estudiar. El asunto es primero entender que cuando vamos a analizar cualquier sistema, cualquier pedazo de la realidad, lo que estamos viendo en ese momento es la interacción de un montón de variables de múltiples dimensiones al mismo tiempo que impactan de manera diferenciada, de manera distinta en ese momento. ¿Sí? Ay, caray. Bien. Entonces, tenemos la idea de los sistemas sociales complejos. Nosotros hemos abordado en las UCAS de su semestre anterior, vieron también el tema de los objetivos para el desarrollo sustentable. Y básicamente lo que les quiero decir aquí es que a partir de la idea de la sustentabilidad, piensen como la sustentabilidad como un sistema complejo. Ya estoy acá como el Doctor Strange, que es como nuestro maestro de la complejidad, ¿no? Nuestro sacerdote del multiverso. Piénsenlo para quienes les gusta el anime, que sé que son varias las personas, entonces eso les va a ayudar como también a entenderlo mucho más fácil. Piensen que son todas estas dimensiones interactuando al mismo tiempo dentro de los sistemas sociales. Los sistemas sociales somos las sociedades humanas, ¿no? Y cada persona o cada grupo de personas constituimos una especie o asumimos un carácter de agentes, es decir, que tenemos una capacidad de hacer algo en ese sistema, de generar algo, ¿no? Con nuestra presencia y con nuestra actividad. Entonces, de ahí viene esta idea de nuestra capacidad de agencia, de lo que podemos manifestar, de lo que podemos generar en ese sistema social, ¿sí?
que además no está estático, está en permanente movimiento desde todas sus dimensiones, ¿no? Aquí tenemos en la diapositiva, ustedes pueden ver, está desde la idea del desarrollo sustentable, la dimensión humana o social, la dimensión económica, la política institucional y la ecológica ambiental, ¿no? Entonces, todo eso al mismo tiempo interactuando. Y como pueden ver, todas esas relaciones son como que circulares y se elongan, ¿no? No son planas, ¿no? Y todos estos elementos, pues también de alguna manera se pueden trasladar a la idea de los objetivos para el desarrollo sustentable, aun cuando en sus propuestas concretas sean más de carácter reduccionista, pero no por eso dejan de ser o de representar pues una propuesta que intenta que la ser humanidad salgamos del conflicto, de la tremenda crisis ambiental en la que nos hemos metido, ¿no? Que hay quienes dicen, pues que en realidad se trata de una crisis de carácter civilizatorio. No se asusten con esta diapositiva, de hecho no le hagan mucho caso, en realidad lo único que quiero presentarles de esta diapositiva es la parte donde dice las políticas de decisión de los sistemas abiertos. Entonces, pensemos que todo esto que hemos dicho, bueno, ¿cómo se refleja en nuestra vida cotidiana? Porque a mí me dijeron que en esta UCA yo iba a aprender a problematizar para resolver mi vida diaria, ¿no? ¿Verdad? Pero antes de llegar a eso, también tenemos que entender cómo esta parte funciona a nivel de las políticas públicas, ¿no? Entonces, en este espacio donde hablamos de las políticas de decisión, aquí vamos a ver y las variables, ¿no? En estos dos de su lado izquierdo, para que le den una repasadita a estos dos cuadros, nada más, donde se habla del conjunto de reglas de decisión o de acción para hacer frente a situaciones que resuelven problemas dentro de los sistemas, ¿sí? Y que las variables representan la combinación entre un subsistema físico y un subsistema de políticas. ¿Por qué un subsistema físico? Porque en algo se materializan, en algo se aterrizan, ¿no? En algo se tienen que concretizar. No todo se queda acá en el plano conceptual, sino que se aterrizan en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, eso se los encargo junto con ver Matrix o todo al mismo tiempo en todos los lugares. ¿Sí? Bien, y entonces la gran tarea que tenemos aquí es revisar para nosotros en el desarrollo de la UCA que nosotros tenemos que vernos pensando de manera compleja, invitarnos a pensar de manera compleja para entonces poder entender las nuevas formas desde la diversidad de teorías que podemos acercarnos para entender los fenómenos de la realidad, ¿sí? Y que entonces pensemos que nuestros problemas, como los problemas de la sociedad, no son problemas aislados. Eso o como islas, ¿no? Problemas insulares, no son problemas insulares, sino que son problemas embuclados, en bucle, relacionados, ¿no? Que se doblan sobre sí mismos y se voltean al revés y se voltean al derecho y que así en esos bucles también se relacionan con otros problemas, ¿no? Con otras condiciones, con otros contextos. Y de esta manera es como la realidad se convierte en un conjunto complejo de interacciones. ¿De acuerdo? Eso quiere decir relación inter adentro, retro, que se regresa sobre sí mismo como ciclos, y actuante, porque cada vez se actúa y se actúa no necesariamente de la misma manera, ¿no? Entonces generas un nuevo bucle, un cambio interno, pero continúa la acción, ¿no? Así es como funcionamos, así es como la realidad. Esa es la gran invitación del pensamiento complejo y de ver desde el pensamiento complejo el cambio climático, chicos. Y aprender a pensar la realidad, nuestra realidad inmediata desde ahí. ¿Sí?
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? También las podemos dejar para la próxima sesión, conforme vayan avanzando en sus actividades. Si me permiten, no se vayan todavía, por favor, denme un par de minutos, les voy a compartir en el chat la liga del formulario. Nada más permítanme. Permítanme dejar de compartir, dejar de grabar. Ay. Vamos a terminar la grabación en este momento. Nada más permítanme hacer la última captura.